Bienvenidos compañeros, compañeras y profesora presente. Junto a mi grupo Les Vengadores les vamos a presentar sobre las familias transnacionales, cómo se definen, sus tipos de enfoque, sus propuestas, entre otras cosas. Las familias transnacionales son aquellas en donde sus integrantes viven por un lapso de tiempo, ya sea corto de meses o largo de años, separados los unos de los otros, siendo capaces de crear vínculos afectivos y de tener un deseo de bienestar entre ellos, sin darle importancia al tiempo en el que estuvieron separados. Es referida a traslados de una persona, sin importar su edad, hacia cualquier lugar de manera global, por diferentes motivos: trabajo, formación, crianza. Los hijos de los migrantes presentan tanto una cultura como una identidad mixta. En cambio, la migración trae consigo diferentes consecuencias al país del origen. Ellos pueden ser culturales, políticos y económicos. Hablando del país de acogida y a las personas migrantes que llegan a él, sin sus parientes se producen problemas en los vínculos familiares por la lejanía entre ellos. Género y migraciones. La relación que se hace entre el género y las migraciones es por el papel que cumple la mujer en este movimiento, ya que si bien las mujeres tienen un menor ingreso económico, son más ordenadas en otros aspectos que los hombres. El género es una construcción social, pero también un elemento estructuralmente de un conjunto de relaciones sociales que determinan las relaciones de los seres humanos. Otra palabra clave que está enlazado con nuestro tema es la maternidad y la paternidad transnacional. Como se menciona en la definición de familia transnacional, esta se caracteriza por tener un miembro de la familia que está la mayor parte del tiempo separado de los otros, y esto también puede ocurrir con los que se hacen cargo de la administración del hogar, en donde uno de ellos, madre o padre, se queda con los niños en una zona y el otro está en otra zona trabajando o estancado por no poder viajar. Y por último tenemos la indocumentación. Cuando hablamos de indocumentación, es de personas que cuando viajan sin sus papeles de forma ilegal. Es necesario enfatizar que el transnacionalismo no solo puede entenderse como la distribución de los miembros de la familia en al menos dos países, sino que también puede entenderse como el flujo permanente de varios intercambios. Cuando hablamos de familias transnacionales, nos referimos a las complejas interacciones entre los niños, los padres, la sociedad de acogida y la sociedad de origen. Esta situación persiste más allá de las fronteras nacionales, porque uno o más de los miembros han abandonado la unidad familiar, pero siguen siendo parte de la familia. Como dice Mejía y Arriaga, es necesario comprender el concepto de familia más allá de la expresión del espacio físico definido por sus miembros que conviven en un mismo lugar, para restaurar su condición de grupo humano a partir de los intercambios entre familias y la interdependencia material y emocional. La aplicación de este enfoque teórico proporciona una explicación del fenómeno de la migración femenina y muestra cómo el proceso de migración no puede considerarse un fenómeno de género neutro. En primer lugar, se ha resultado el concepto de género. Como principio organizador de las relaciones sociales, se ha convertido en una categoría de análisis indispensable para desentrañar las diferencias en la experiencia de hombres y mujeres inmigrantes y comprender el impacto de la inmigración desde todos los aspectos. Los diferentes participantes involucrados en el proceso trabajo familiar, en el que los padres migrantes construyen una red familiar especialmente para las mujeres y crean unas nuevas actividades para garantizar que sus hijos e hijas puedan continuar desempeñando sus deberes parentales incluso cuando no están presentes. Las familias transnacionales son aquellas en las que sus miembros viven separados físicamente uno de otros. Una parte o la mayor parte del tiempo son capaces de mantener vínculos que les permitan sentirse integrantes de una unidad y percibir un bienestar a pesar de la distancia en la que éstas se encuentran. En cambio, las familias
transfronterizas son formadas por personas relacionadas por lazos de sangre, de adopción, afectivos, conyugales, etc., de manera directa o indirectas que están vinculadas a la migración internacional entre los dos países. Sus miembros pueden ser migrantes, cónyuges, hijos, ahijados u otros parientes o compadres de migrantes. En este tipo de familia existen diferentes consecuencias dependiendo de las diversas situaciones que puedan afectarla. Las diferencias entre el país de origen con el de destino, como las diferencias sociales, económicas, biológicas, políticas, entre otras, pueden tener un menor o mayor grado de complejidad, afectando la evolución y estabilidad de las familias y sus integrantes. Una de estas situaciones puede ser la vulnerabilidad, ocurrida por la ubicación de estas comunidades que normalmente están alejadas geográficamente con respecto a otras, con realidades sociales en que los diferentes aspectos, como por ejemplo la salud de sus integrantes, puede verse gravemente afectada. De este modo, veremos la compleja situación de interacción entre hijos, padres, sociedad receptora y sociedad de origen. Con este cambio de sociedad en la que se vive, muchos aspectos de la familia pueden verse fragilizados o, como coloquialmente se dice, pendiendo de un hilo. Con la compleja situación de interacción entre padres, madres, hijos o hijas, se pueden presentar consecuencias por parte de los niños, niñas o adolescentes que son parte de la familia transnacional. Una de estas consecuencias pueden ser las emocionales, ellas por la falta de interacción diaria con las familias, con ello trayendo sentimientos de tristeza o a futuro una tendencia a la depresión. La aparición de ello puede traer problemas académicos y de comportamiento, con una complicación al descubrimiento de la identidad personal por la falta de acompañamiento y la pérdida de una figura de autoridad. Con esta falta del descubrimiento personal se presenta la falta de integración social, ello afectando al niño o adolescente en un futuro con posibles problemas de interacción social o de carácter emocional. En un artículo de la Universidad de Burgos del año 2016 se presenta que por consecuencia del contexto migratorio y de sus características se produce una reacomodación de las relaciones de género y de las relaciones generacionales, en los vínculos afectivos y del poder del grupo doméstico. Herminia González, en la revista latinoamericana del mismo año, plantea que la desconsideración del parentesco en su relación con el género ha obviado obligaciones, derechos y deberes que son el producto no solo de ser hombre, sino que también de ser cónyuges, abuelos o tíos, y no solamente de ser mujeres, sino también de ser madres, hermanas o tías. Las autoras Nina Nyberg e Ida Bammen en el año 2016 presentan 3 propuestas para en un futuro el mejoramiento del sistema de familias transnacionales. En primer lugar, el presionar para conseguir el acceso a los derechos civiles y sociales, tanto en el país de origen como en el de acogida, puesto que parece una manera más rápida de ser aprobadas. Con ello, aunque los migrantes no tengan una nacionalidad chilena, sean respetados con los mismos derechos que los chilenos solamente por ser seres humanos. En segundo lugar, presentan el desarrollar políticas que apoyen la movilidad segura de los niños, las mujeres y otros migrantes percibidos como vulnerables. La vulnerabilidad en los migrantes es algo que se puede observar constantemente. El hecho de que se generen políticas públicas para una mayor seguridad en ellos y en ellas, en un acto tan casual como la movilidad por el país, es algo que se debe garantizar. Y por último, el que exista un desarrollo de las políticas que deba reconocer que tanto la gestión de la migración como la experiencia de esta están atravesadas por una cuestión de género. El desarrollo de las políticas públicas en torno al sistema migratorio no es solamente de un género, ellas deben reconocer tanto que las mujeres como los hombres merecen los mismos derechos. Como ejemplo, podemos ver miles de familias transnacionales asentadas en nuestro país, de distintas nacionalidades, entre ellas las más comunes, familias haitianas, venezolanas y colombianas, las cuales parten de su país de origen, alejándose de su familia, muchas veces de sus padres e hijos. Estos sin dejar de cumplir sus roles de parentalidad dentro de su familia.
los cuales se ven reflejados en remesas, llamadas telefónicas y actos que ayuden con la conservación del vínculo familiar, conservando tanto la dependencia social, económica y emocional.